Don Omar de un día para otro se curó del cáncer. Ojalá en Colombia las cosas fueran así, pero lamentablemente desde el 79 hasta el 2021, según un estudio, han muerto 1.600.000 colombianos. ¿Y por qué? Porque o no pudieron acceder al sistema de salud o porque cuando iban no era eficiente. Tenemos el mejor sistema de salud, pero dos cositas. Los medios mienten y la plata que usted le entrega felizmente a las EPS o se la roban o la desaparecen. No se pueden manejar tantos billones de pesos. Una sola EPS maneja más plata que todas las universidades del país. Maneja más plata que todos los programas sociales del país. Y no rinde información. Solo quieren la plata por anticipado y que no nos auditen nada. Y que no nos miren nada. Y no entregamos información, pero nos deben plata. ¿Usted sabe qué es 1 billón? Pues exactamente eso es lo que le entregan a las EPS, un jurgo de plata, y tienen el descaro de informarnos a nosotros los colombianos, que les damos platica diario a esos hijuemadres, de reportar cuánto es que se gastan. Uno no puede encontrar que no den datos. ¿Cómo es posible que unas empresas que reciben y recibieron el año pasado 83 billones de pesos no den datos? De las 28 no, solamente 4 entregan datos confiables. Hay otros que no dicen que no, que fue que tuvimos un ataque cibernético, que fue que se enfermó mi hermana, que fue que se enfermó y entonces a mí me dio gripa. Y entonces resulta que mire. Eso es absolutamente irresponsable con el país, falto de seriedad, incompetencia, todo junto, o ocultamiento de la realidad. Y usted puede decir, bueno, es que la plata de las EPS no alcanza y que este gobierno los tiene desfinanciados. Le voy a contar algo que nadie le ha dicho. Las EPS no han entregado la información completa de cuánto cuesta cada colombiano. Entonces, tanto a este gobierno como al siguiente les va a quedar muy jodido saber, porque si entregan esa información, o se les cae la estafa o se les cae la mentira. Manejan y manejaron y se les dio 84 billones de pesos el año pasado. Y no manejan datos, con los cuales entonces nos piden a nosotros que hagamos la OPC. ¿Por qué la falta de transparencia? ¿Por qué el ocultamiento? Luego nos salen con discursos que no nos alcanzan. Muestre las cifras. Entonces, ya uno entiende el por qué se cagan las EPS cuando el gobierno las interviene. Que antes que evaluar si los recursos son suficientes, tenemos que ver si efectivamente están siendo eficientes en materia de administración. Porque no podemos hablar de una suficiencia sin evaluar que esos 400.000 millones en pérdidas que se reportaban en los estados financieros no tienen ningún asidero cuando se le está pagando arriendo a quien no se le debe pagar arriendo, cuando se generan contratos que no tienen ningún sustento o beneficio para la EPS, cuando se pagan servicios que no están siendo prestados y cuando los resultados en materia de salud van en detrimento de la población. No nos cuidan, no nos ayudan, no dan soluciones, y cuando alguien o algún gobierno quiere cambiar el sistema de salud con una reforma, no los dejan. ¿Y por qué? Porque esos desgraciados no van a soltar esos billones de pesos que tienen a la mano, y cuando los congresistas, por ejemplo, se disponen a hacer los cambios que nunca los hacen, o los compran o los financian para callarlos. Partidos muy activos en la promoción del archivo de la reforma en el Senado, pero también en varias instancias, fueron financiados tanto por EPS, lo cual está prohibido en la norma. Esto es un asunto sobre el cual quiero que profundicemos. Y 2, por una EPS vinculada a un grupo extranjero, lo cual está más prohibido y, en mi opinión, peor, se lo digo a ustedes, es supremamente más grave. ¿Y quiénes son esos desgraciados rompeconstituciones y dañaestados? Partido Liberal, Partido ASI, Partido Alianza Verde, Centro Democrático y Partido de la U son los 5 partidos que yo denuncié porque se puede comprobar que recibieron esos recursos. Ahora, lo que yo hice fue ir al Consejo Electoral, donde es la instancia pertinente para poner lo segundo en conocimiento. Señores, estos partidos fueron financiados, en mi opinión, irregularmente. Vayan por ellos. Investiguen. ¿Cuál puede ser la consecuencia? Las que dicen algunas normas: castigar a los directivos o aún en una eventualidad quitarle la persona jurídica a los partidos. Yo sostengo que esto es, como lo dirán algunos, un crimen de lesa patria. Yo sé que esto no lo sorprende, pero no está de más decírselo. La salud en este país está politizada. Simplemente vea, escuche, observe qué es lo que está pasando a su alrededor, porque nos están robando en la cara. Pues es que no se puede hacer la reforma, porque los intereses son supremamente grandes de un grupo pequeño elitista, burgués, pues lo vamos a decir en términos. Ah, no, y es que se van a poner a hacer política, y no había política en la EPS con el doctor Enrique Vargas Lleras,
con la doctora Noemí, con todo respeto, que la estimo y creo que es una mujer muy clara, pero representa un partido político, como el doctor Enrique Vargas Lleras no representa Cambio Radical. Y vayan y miren ustedes por todo el país a ver en cada seccional de la nueva EPS si no hay un interés político. Y a uno le dicen, no, este lo tiene tal partido, esta seccional la maneja fulano de tal. Nosotros lo que queremos es que esto se democratice, que los recursos lleguen a donde tienen que llegar. Y puede que la reforma al sistema de salud no cambie los daños estructurales o todos esos problemas que la gente habla, pero lo que sí tenemos que cambiar es que las EPS reporten el dinero que nosotros diariamente, mensualmente, juiciosamente les damos. ¿Por qué? Porque no nos ayudan, se roban la plata y tras del hecho son descarados diciendo que no tienen dinero para cómo atendernos. Y yo sé que la verdad duele, pero el silencio nos mata. Y señoras y señores, yo no estoy para callar. ¿O usted sí?